Continuando con nuestro estudio acerca de la paciencia y de la ira de Dios, ahora nos corresponde mirar la ira de Dios. Muchas personas, y entre ellas muchos cristianos, se sienten incómodos acerca de este tema. No les gusta oír y no les gusta que se mencione acerca de esta gran verdad bíblica, la ira de Dios. Vivimos pues en un tiempo donde la era del sentimentalismo, la permisividad, nos hace difícil aceptar la realidad de la ira de Dios. Por lo tanto, algunos tienden a redefinirla, al enfatizar que Dios es amor, que Él es amoroso por naturaleza, y sugieren que el amor de Dios y su ira son incompatibles. Y prefieren solamente hablar del amor y del amor de Dios y dejar a un lado la ira de Dios. Pero la realidad es que la ira de Dios no puede ser borrada de las Santas Escrituras. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra que Dios es amor, pero también nos muestra acerca de la ira de Dios. Iniciaremos nuestro estudio haciendo una diferencia entre lo que es la ira de Dios y lo que es la ira del hombre, para no ir confundiéndonos. La ira humana. Hablemos acerca de la ira humana. El enojo y la ira humana no puede ser utilizado como un modelo de referencia para la interpretación y el entendimiento acerca de la ira de Dios, porque son totalmente diferentes. Nuestro enojo, nuestra ira es irracional y nos daña a nosotros y también daña a los demás. La ira humana expresa nuestra pérdida de autocontrol o nuestra falta de dominio sobre nuestras propias emociones. Y a la vez revela nuestro deseo de controlar a los demás a cualquier precio. La ira humana es una expresión del deterioro y del desequilibrio que el pecado ha causado en nuestro interior y que hace que nos sea imposible coexistir con los demás en una relación armoniosa. De manera que la ira humana no podemos compararla en ninguna manera con la ira de Dios, porque la ira de Dios no está contaminada por el pecado. Por lo tanto, está bajo el poder, bajo el control del amor de Dios. La primera intención de la ira de Dios es sanar, procurando la restauración del orden dentro de su creación. Tal como lo dice el escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 6. Dice, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Podríamos decir que la ira de Dios es una forma de la demostración de su amor. Pareciera incomprensible para nosotros, ¿verdad? Pero lo cierto es que la ira de Dios es una forma de demostrarnos su amor. La ira de Dios no parece ser un atributo permanente de su naturaleza. Es decir, algo que por naturaleza caracteriza constantemente a Dios.
y a sus acciones, a su proceder. Dado que su ira no es irracional, siempre existe una razón para ella o algo que lo provoque a ira. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el verso 2 al 25, ¿no es cierto?, que ustedes pueden leerlo tranquilamente en casa, nos da todo una explicación, unos argumentos acerca de que la ira de Dios jamás es producida si es que no hubiera razón alguna. Tiene que haber una razón fuerte. Pero leeré algunos versículos del libro de Deuteronomio, capítulo 4. Dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. No hagáis escultura o imagen, ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayas engendrado hijos y nietos, y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, escuche lo que dice a continuación, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. La ira o el enojo de Dios se da ante una provocación del ser humano. Siempre habrá una razón para que Dios se enoje y para que Dios derrame su ira. Esa razón la llamamos nosotros pecado. Pecado. El Salmo número 78, en los versos 56 al 66, nos dice de esta manera. El Salmo 78, 56 al 66. Dale lectura. Pero ellos tentaron y enojaron al Altísimo, y no guardaron sus mandamientos, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres, o como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó en gran manera. Aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y las viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Siempre la ira de Dios será manifestado ante la provocación del ser humano. Es tan diferente que la ira del hombre. Nosotros a veces nos llenamos de ira, de cólera, de enojo, por cualquier sencilla razón. Pero Dios se enoja y se llena de ira cuando los seres humanos le provocamos a actuar de esa manera. Pero sin embargo también debemos de decir que la ira de Dios no es permanente, constante. Por eso decíamos que no creo que sea un atributo permanente de Dios, sino que la ira de Dios es momentánea. Llegará a su fin una vez que sus buenos propósitos sean alcanzados. Y la ira de Dios también está en marcado contraste con su amor, que dura para siempre. Digo que está en marcado contraste con su amor,
Porque la ira de Dios es momentánea, es pasajera. Cuando se cumplen sus propósitos, se terminó la ira de Dios. Pero el amor de Dios es eterno, es para siempre. El profeta Isaías en el capítulo 54, el verso 8 nos dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. ¿Se da cuenta? La ira de Dios no es permanente, es pasajera, es temporal. También deberíamos de tratar acerca de la ira de Dios en el tiempo presente. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios en el tiempo presente? El libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso número 18, nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, la ira de Dios se revela. Tiempo presente. Tiempo presente. La ira de Dios se revela, por no decir, la ira de Dios se manifiesta. Esto pudiera ser un presente futuro, que también estaría refiriéndose al juicio final. Pero también es posible que el apóstol Pablo tenga en mente la situación que pasaba el pueblo en aquel entonces, por decir, las enfermedades y los desastres de la vida terrenal. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo que la ira de Dios se revela, se manifiesta, pero ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia. Contra toda impiedad e injusticia. Dado el paralelo que existe con el versículo 17, así como la justicia de Dios se revela en el Evangelio, también sucede lo mismo con la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32, nos dice lo siguiente. Veamos un momentito. Romanos, el capítulo 1, versículos 24 al 32. Nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pasamos rápidamente al verso 32. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. El apóstol Pablo en estos versículos nos muestra que la ira de Dios está siendo manifestada y revelada en este tiempo. La ira de Dios se revela en este tiempo. En la lectura que hemos tenido de Romanos 1, 24 hasta el 32 rápidamente, nos podemos dar cuenta que la ira de Dios en este tiempo es visible. Y por lo menos en tres cosas. Nos dice en el verso número 24 que Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones. Aquí tenemos una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué tanta suciedad?
¿Por qué tanta corrupción en nuestra humanidad? Es que la ira de Dios los entregó. La palabra correcta sería, es que abandonó a estas personas para que vivan como bien les parezca. En el verso número 26 también se nos dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural contra natura. Igualmente los hombres también acostándose con hombres. ¿Por qué tanta sodomía? ¿Por qué el lesbianismo, la homosexualidad? Y no es otra cosa que una manifestación de la ira de Dios. Yo otra vez enfatizo, cuando dice los entregó, quiere decir que Dios no es que los impulsó, los empujó a practicar tales cosas, sino que Dios los abandonó porque no quieren arrepentirse, porque le están provocando esa ira. Y es como si Dios dijera, quieren vivir así, sigan viviendo así. Y en el verso número 28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Podríamos decir que la ira de Dios en este tiempo es visible en su abandono de la humanidad a sus formas elegidas de pecado y todas sus consecuencias. El teólogo y escritor Cranfield dice, la ira que está siendo revelada no es una pesadilla de furia, indiscriminada, sin control e irracional, sino que la ira de Dios santo y misericordioso la produce y es dirigida en contra de la impiedad de los hombres y su injusticia. Hoy, en este tiempo, podríamos asegurar que la ira de Dios está siendo manifestada. ¿Cómo? En que Dios abandona a las personas que se van contra Él, que quieren vivir su vida como a ellos mejor les parezca. Por eso es que Dios dice, y los entregó, y los entregó, y los entregó. Todo lo que ocurre en nuestro mundo actual, diríamos, la corrupción, la maldad, la injusticia y todo ello, es porque Dios, en su ira, abandona a estas personas y como quien les dijera, vivan según ustedes decidan. Cuidado, cuidado. Si aún nosotros persistimos en nuestro pecado, si aún el Hijo de Dios persiste en rebelarse contra Dios, en no someterse y andar en la voluntad de Dios, su ira se puede manifestar contra nosotros. Pero también la Biblia nos habla del día de la ira de Dios, es decir, de una ira futura. La ira divina también se revelará en el futuro, como lo vemos en los versos que leeremos. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Habrá un día de la ira final. Pero gracias a Dios, a que sus hijos, los que hemos procedido al arrepentimiento, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, seremos salvos de su ira. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Viene la ira de Dios. Viene en el futuro la ira de Dios. Colosenses 3:6 nos dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 y 9 nos dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el día de la ira del Señor. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos 11 y 12 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Todo eso acontecerá en el día de la ira futura de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento también a menudo escribían acerca de un día de la ira de Dios en el futuro. Por ejemplo, el profeta Sofonías en el capítulo 1, versos 14 y 15 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, según día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Isaías 13, 9 al 11 nos dice: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. De la misma manera, Daniel, en el capítulo 8, el verso 19 nos dice: y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada, porque su plan para la humanidad es santo y perfecto, así como Dios mismo lo es, santo y perfecto. Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino. Ese camino es el arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre el pecador. Rechazar ese plan perfecto es rechazar el amor, es rechazar la misericordia, la gracia y el favor de Dios, e incurrir en su justa ira. Habrá un día futuro de que la ira de Dios será manifestada en todo su esplendor. Pero le tengo una buena noticia. La buena noticia es que la ira de Dios fue indemnizada. Es decir, la ira de Dios fue pagada en Cristo. Aquí tenemos la mejor noticia de todas. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos del pecado, salvarlos de la muerte, salvarlos de la condenación eterna. Creo que todo esto lo resumiríamos diciendo que Jesús vino a salvarnos, a liberarnos de la ira de Dios. Pero aquí surge una gran interrogante. ¿Qué debemos hacer para ser salvos o liberados de la ira de Dios? Aquí le daré algunas citas bíblicas. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira,
de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Lo primero que tenemos que hacer para ser liberados de la ira de Dios es creer en Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer, dicen las Escrituras que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Haciendo un resumen, ¿qué debemos de hacer para huir de la ira de Dios? Reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué más deberíamos de hacer? Convertirnos a Dios. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esa es la buena noticia, que podemos escapar, podemos huir, podemos ser libres, podemos ser salvos del día de la ira de Dios. ¿Qué hacer? Lo resumo una vez más: creer en Jesucristo, reconciliarnos con Dios y convertirnos a Dios de todo nuestro corazón. Lo único que debe hacer toda persona para ser liberado de la ira de Dios es creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Reconciliarse con Dios, convertirse a Dios, es decir, nacer de nuevo. Pero también la Biblia dice que aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. Lo dice el apóstol Pablo en estas palabras: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Les agradezco, mis estimadas hermanas, por este tiempo en que hemos podido estudiar juntos acerca de la paciencia y de la ira de Dios. Que Dios los siga bendiciendo. Amén.